for the trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront. Seguimos conociendo a través de este foro de Arcos Futura, conociendo un poco la situación, la evolución de los ayuntamientos en Arcos de la Frontera para descubrir hacia dónde deriva el municipio arcense. Jesús, rápidamente, a ver si podemos sintetizar un poco, que nos cuente cuántas personas conformaban vuestro ayuntamiento en cuanto a trabajadores y demás. Y bueno, el presupuesto sí que nos lo ha dado, un poco el funcionamiento. Ya nos ha dicho que dedicación exclusiva con los dedos de una mano, ¿no? No, de concejales solamente, y no de principio, hasta julio del año 79 no aprobó el gobierno de Adolfo Suárez en aquel entonces una norma por la que los concejales o alcaldes que se dedicaran al ayuntamiento podían cobrar su salario del ayuntamiento, pero no podían cotizar a la seguridad social. Yo me tiré 5 años sin cotizar a la seguridad social, cuando yo tenía mi trabajo por otro lado y había cotizado ya y hubiera podido seguir cotizando. Pero aquello lo hacíamos con gusto. En sarna con gusto no pica, se dice, ¿no? Y aunque pasábamos estrés y demás, el ayuntamiento es una cosa que llena mucho si tú vas viendo que las cosas se van solucionando. Y lo que preguntaba de funcionarios, pues contando empleados de limpieza pública, policía local, jardineros, albañiles, 150. 150. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? 150. ¿Cuántas cifras os movéis? ¿Os movíais, Pepa? No sé. Yo no me acuerdo ahora mismo de cuántos trabajadores teníamos. Lo que sí me acuerdo es que eran muchísimos, muchísimos. Nosotros tuvimos incluso que poner llegar a un acuerdo con los sindicatos para ponerlos a 5 horas a una gran parte de operarios que teníamos, que por lo visto el anterior gobierno pues iba metiendo a la gente en el ayuntamiento, los contrataba para un mes, luego los iba renovando, se iban quedando y teníamos muchísimos trabajadores. Y una de las cosas que me encontré, me he acordado por lo que acaba de comentar Isidoro, es que a pesar de la bonanza de esos 12 años del Partido Popular, nosotros teníamos también embargada la PIE, la participación en los ingresos del Estado, y no se pagaba seguridad social tampoco. Y nos costó mucho en Madrid llegar a un acuerdo con el Gobierno central para que además era del PSOE, pero no nos quería ayudar en ese momento porque decía que el Ayuntamiento de Arcos era un moroso que no pagaba. Digo, mira, es que yo me lo he encontrado así. Yo lo que puedo hacer es prometer que voy a... Y entonces hicimos un acuerdo por el cual empezamos a pagar ya el corriente y lo atrasado todos los meses, hasta que llegó Isidoro, que se encontró que en los 4 años anteriores, que también había gobernado el Partido Popular, pues todo eso lo habían dejado atrás. Entonces habían incumplido todos los acuerdos de saneamiento del ayuntamiento que nosotros habíamos propiciado. Y también me encontré pues con una plantilla de bomberos levantado en huelga, porque el Ayuntamiento de Arcos en su momento había decidido no salirse fuera del consorcio de bomberos. Con lo cual tuvimos que arreglar esa situación, pagar la deuda atrasada, que era enorme, que la pagamos, y finalmente, como recompensa, pues le hicimos un pedazo de parque de bomberos a los bomberos. Isidoro, un poco la misma pregunta, pero también teniendo en cuenta aquí para la evolución de Arcos, sobre todo en la actualidad cobra mucha importancia la Diputación Provincial, que con los pueblos pequeños, ¿no? Siempre se vuelca, o no, es gran responsable de esa evolución. Yo estoy muy agradecido a la Diputación Provincial de Cádiz. Se nota que está dirigido por el Partido Socialista. Estoy muy agradecido también a la presidenta de la Diputación, que a la vez es secretaria general del partido a nivel provincial, y Arcos de la Frontera estamos agradecidos a la Diputación, porque la verdad que no nos ha dejado en ningún momento de la mano en materia de inversiones y de ayudas, subvenciones, en materia económica, y por lo tanto estamos súper agradecidos. Pero no puedo decir lo mismo de los demás, porque Arcos tiene un problema y tiene una laguna legal que estoy siempre intentando de poner de manifiesto en todos aquellos estamentos a los que acudo. Y es que hay ayudas específicas
para poblaciones menores de 20.000 habitantes. Hay ayudas específicas para poblaciones mayores de 50.000 habitantes, pero las poblaciones, las ciudades, entre 20.000 y 50.000 habitantes, que es el caso de Arcos, tenemos las ayudas generales y no las específicas. No sé si me he explicado bien. Y por lo tanto eso es un perjuicio que tiene el Ayuntamiento de Arcos. Las ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes tienen que tener y cubrir una serie de servicios, por ejemplo, el servicio de bomberos. El Ayuntamiento de Arcos está obligado a tenerlo. Las poblaciones menores de 20.000 habitantes no. Y depende de muchas ciudades como la de Arcos el de prestar ese servicio por razones de solidaridad con las poblaciones colindantes. Y son servicios caros, pero obligatorios y tenemos que prestar, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿eh? Tenemos una laguna jurídica en la cual perjudica a las poblaciones como la de Arcos de la Frontera, en el sentido de que no tenemos ayudas específicas. Sí tenemos las ayudas generalistas y eso es un perjuicio a tener en cuenta, que no me canso de manifestar en todos los estamentos a los que acudo, para que de una vez por todas pues situar a Arcos de la Frontera o a las poblaciones entre 20 y 50.000 habitantes en las mismas condiciones de igualdad que tienen las poblaciones superiores a 50.000 o menores de 20.000. Si me permite, yo apoyando lo que está diciendo el alcalde. Es que el alcalde de Arcos es alcalde de 8 poblaciones, por lo menos. Y me explico. Es alcalde de Arcos, de Gédula, de la Junta de los Ríos, del Descansadero, de la Pedrosa, de la Perdiz. Poblaciones asentadas ya que requieren y demandan servicios. Y hay ayudas, por ejemplo, para las pedanías de Jerez y demás. Sin embargo, no las hay para esos núcleos de población de Arcos. Y está en la línea de lo que estaba comentando el alcalde. Aquí en Arcos son los servicios más costosos debido a las distancias. La recogida de basura, por ejemplo, no es lo mismo recogerla en un casco urbano reducido que tener que trasladar camiones a Quinto Pino. A 8 barriadas. 8 barriadas rurales. 8 barriadas rurales. Oye, y en los años 79, en el año 79-80, ¿cómo se recogía la basura? Bueno, en algunos sitios ni se recogía. Es que ni se recogía. Yo recuerdo que en el Santiscal, que es una de las grandes barriadas de Arcos actualmente, era un carro con una mula que recogía la basura. Entonces no tenía nada que ver aquel Santiscal con el actual, evidentemente. Y en algunos sitios como el Descansadero o la Perdiz, Gédula, sí se recogía. Y se llevaba a un vertedero en la basura. Eso de tener que llevarla a un sitio que cuesta dinero, por supuesto, que arregle, no me sale la palabra. Transforme la basura y tal. Eso no existía, ni se planteaba. Pero cuando hablamos antes de tantas delegaciones que hay hoy y personas que hace falta para que lleven esas delegaciones. Y quería decir una cosa antes que no tiene nada que ver con esto. Yo dejé el ayuntamiento, porque hablaban antes de la economía municipal. Cuando lo dejé en el 91, dejé el ayuntamiento de Arcos con superávit. Más de 300 millones de pesetas de ordinario y más de 1.000 millones de pesetas en inversiones comprometidas con distintas administraciones. Y cuando dejé la Diputación en el año 95, también la dejé con superávit. Lo digo, porque yo ya no me voy a poner ninguna medalla, nadie me la va a poner, me la pongo yo y ya está. A colación de lo que decías, creo que en el casco antiguo de Arcos, hasta no hace mucho, habéis implantado recientemente unos contenedores, ¿no? Eran los vecinos los que depositaban la basura en sus puertas, ¿no? En la puerta a casa y lo pasaba a recoger el camión. La mejor solución que hemos encontrado para cambiar la imagen del casco antiguo, las bolsas de basura en la puerta de la casa, y hemos acordado pues tener unos contenedores de menor capacidad, pero rodeados de unas maderas para que el impacto visual no sea muy grande y muy diferenciador. Eso ha molestado al Partido Popular sobre todo, ¿no? Pero yo creo que es la mejor solución. Lo que hemos pensado, la mejor solución que hemos visto para tener un casco antiguo limpio, más limpio, y por lo tanto para dar mayores facilidades al servicio que se presta allí, a los bares, al sector de hostelería y evidentemente, fundamentalmente, para quitar la mala imagen.
No sé si es mucho pediros, porque nos queda poco tiempo para todo lo que quiero. Entonces, me gustaría que en 1 minuto y medio, 2, Jesús, intentáramos, porque quiero que me contéis cada uno de vosotros, cómo evoluciona el municipio, primero, en industria y en urbanismo, en materia de industria y de urbanismo. Nos estamos remontando al 79, ahí no había ley como no había las leyes que hay ahora. Si podemos sintetizarlo, nos da tiempo luego a más. Desgraciadamente, en industria, mal. Porque las grandes empresas que habían en Arcos han desaparecido, desde la azucarera, la ladrillera, en fin, todo eso ha desaparecido. Ahora mismo no hay, quitando Sibelco, no hay ahora mismo ninguna gran empresa en Arcos. Está funcionando más o menos el polígono industrial, pero con pequeñas y medianitas empresas, no grandes empresas. Me ha dicho, y urbanismo. Desgraciadamente, durante 12 años gobernó el Partido Popular y un delegado... Pero, Jesús, perdona, en la época en la que gobernaste, del 79 al 91, ¿cómo evolucionó el municipio? Bueno, en urbanismo ya nos has dicho que construisteis esos centenares de viviendas sociales. Se dotaron de servicio a muchas zonas, por ejemplo, alumbrado público. En el año 79, más del 60% de las calles de Arcos no tenían alumbrado público, Arcos y las barriadas rurales y demás. Se hizo en todas partes. Instalaciones deportivas. Existía el campo de fútbol, la piscina, que no funcionaba porque no tenía el enganche de la luz. Se puso en marcha, se hizo el pabellón, se hizo la pista deportiva de Gédula, depuradora de aguas residuales, se hizo también en esa época. Esto que me recuerde yo ahora mismo. Y colegios. Cuando yo entré al alcalde había colegios que estaban en desdoble, es decir, niños que daban clase por la mañana y niños que daban clase por la tarde en el mismo colegio. Todo eso se arregló con la construcción de centros escolares en Gédula y en el resto de la población, Junta de los Ríos, en la Descansadero, en la Perdiz. Es decir, en ese aspecto se dotó de servicios. No hubo un gran desarrollo urbanístico porque en aquel entonces no era el tiempo del boom del ladrillo. Pero sí se dotó a Arcos de los servicios que correspondían a una población de cerca de 30.000 habitantes que tenía entonces. Por aquel entonces. Pepa, urbanismo y industria. Bueno, en industria poco. Estaba la cooperativa de la Pequeña Holanda, que sí se trabajaban bastante bien. Luego nos encontramos con la central térmica de ciclo combinado y poco más, porque como ha dicho Jesús, la azucarera y todo eso pues se fue trasladando y nos quedamos prácticamente sin industria. Y en materia urbanística es verdad que nosotros le dimos un impulso a cosas que a los socialistas nos preocupan mucho, además de las promociones privadas que se habían potenciado tanto anteriormente, como por ejemplo tener en Arcos un tanatorio, que hacía mucha falta y no lo había. Y bueno, era un servicio que había que cubrir a los ciudadanos de Arcos, o por ejemplo apostar por la cultura y el patrimonio y hacer un plan especial del casco antiguo, porque durante los años del Partido Popular se había desarrollado un plan general de ordenación urbana, pero no había un plan especial del casco antiguo y había que hacerlo para proteger todo ese patrimonio. También hicimos bastantes obras de rehabilitación, no solamente las viviendas a través de, como te dije, del área de rehabilitación, sino que intervinimos en el retablo de Santa María, en la Capilla de la Misericordia, hicimos un centro de interpretación de la ciudad de Arcos con oficina de turismo, hicimos también un museo de la Molinera y el Corregidor, que era una maravilla hasta que lo desmantelaron. Hicimos también todos los 7 kilómetros de tramo del río, de pasillo, digamos, verde, por el cual cualquier persona, yo hoy mismo he estado paseando por toda la ribera del río, por ese tipo de caminos, y restauramos un molino ahí en La Molina maravilloso, para que fuera centro de interpretación del río, que también se despreocuparon de él, y ya digo, yo creo que hicimos mucha obra social, por ejemplo, muchísimas casas para las asociaciones de mujeres o de vecinos. En todas las barriadas tenían su centro. Se rehabilitó también, se empezó el proyecto de la Casa de los Paletos, que después se quedó ahí parado y luego lo terminaron
lo terminó Isidoro, que ahora mismo es un centro de lectura. En materia deportiva, pues Isidoro era el delegado de deporte, se puso campo de césped natural y se mejoraron las instalaciones deportivas de todo el pueblo, incluidas las 8 barriadas rurales. El Santiscal se le dio un impulso muy grande, porque yo me lo encontré que ni siquiera las calles estaban a nombre del municipio de Arcos, con lo cual primero tuve que hacer una gestión administrativa y después arreglar aquellas avenidas que desde que se hizo aquello no se habían arreglado, mejorar el colegio, ambulatorio. Yo creo que nosotros hicimos 2 ambulatorios, uno en Gédula y otro en el Santiscal, y el del barrio bajo lo mejoramos también, porque estaba muy abandonado. Quiero decir que todos los servicios que hicimos fueron de prestación hacia los ciudadanos, muy sociales, ¿no? Isidoro. Yo decirte que para nosotros era y es y será una prioridad generar actividad económica en Arcos de la Frontera, en la ciudad. En el tema de industria, como me has preguntado, nosotros hemos dado muchísimas facilidades a la inversión privada para crear actividad económica, para crear empleo. Gracias a esas facilidades que estamos dando, gracias a esa celeridad en trámite que estamos dando desde el Ayuntamiento, gracias al cambio de ordenanza que hemos llevado a cabo para facilitar la inversión privada, se ha llevado a cabo desde 2015 una gran cantidad de proyectos de actuación con inversión privada que está generando actividad económica y empleo en nuestra localidad. Y me refiero a proyectos de actuación como el tema de, hemos conseguido centros ecuestres, hoteles rurales, una fábrica de materiales de construcción, bodegas, también un proyecto de una fábrica también de manipulaciones de productos hortícolas, y etcétera, etcétera. Inversiones millonarias, inversiones privadas. Ahora estamos y vamos a autorizar y a aprobar próximamente un nuevo centro comercial en nuestra localidad. Es decir, una cantidad de proyectos de actuación con inversión privada, evidentemente, que hemos iniciado desde el Ayuntamiento, que va a facilitar esa actividad económica que es fundamental para la creación de empleo. Nos va a dar tiempo porque os voy a pedir la misma celeridad para hablar de cultura y turismo. 2 aspectos fundamentales. Jesús, no sé si en el año 79, con el tema del empleo y la vivienda como necesidades, había tiempo para demandar y para ofrecer cultura y turismo. Yo tuve mis primeros años en el Ayuntamiento un magnífico delegado de cultura, que en paz descanse, murió hace ya unos años, con el que me llevaba fatal, políticamente y en lo personal. Pero nunca he dejado de reconocer el enorme mérito de la gestión que hizo en cultura. Hasta entonces, la cultura en Arcos se reducía al Festival Poético de Primavera, era lo que había en aquellos entonces. Y consiguió, a través de Diputación, de las cajas de ahorro, traer obras de teatro, poner en funcionamiento el Teatro Olivares Vea, que entonces estaba cerrado. No era en ese momento lo prioritario de la gestión municipal, pero también se le dio eso. Y el turismo, por supuesto, que siempre ha sido uno de los pilares de la economía arcense. Se trabajó de manera que en aquella época se construyeron varios hoteles dentro del casco urbano, facilitando, como ha comentado el alcalde, la iniciativa privada para este tipo de inversiones. Hoy, desde luego, las cosas han avanzado mucho y hoy hay una actividad cultural que no la había en aquel entonces, y hay muchas más iniciativas turísticas y de más peso que las de aquella época. Pepa, cultura, turismo. A ver, pues nosotros yo creo que pusimos un poco la base del enoturismo en Arcos con la Huerta de Albalá, que es uno de los proyectos que nosotros fomentamos y sacamos adelante con mi gobierno, ¿no? Y por otra parte, el casco antiguo, que para nosotros es como el salón de Arcos de la Frontera, el salón de nuestra casa, teníamos que mejorarlo y teníamos que hacer posible que la limpieza estuviera impecable, cosa que ya nos preocupábamos. Yo tenía muchas mujeres en mi gobierno, y no es porque las mujeres, sino que quizás por educación nos fijamos más en determinadas cosas que los hombres a la hora de
no sé, ojalá en el futuro eso no ocurra, pero en mi época todavía ocurría que las mujeres estaban más pendientes de que la calle aquella había que darle un limpiado más a fondo y bueno, tuve la suerte de tener un buen equipo también de mujeres que sabían trabajar eso. Luego también, pues, de la misma manera que Jesús Ruiz tuvo que crear la oficina de turismo porque no existía, a mí me tocó mejorarla y hacer un centro de interpretación. Centro de interpretación, la Capilla de la Misericordia, que es uno de los proyectos también de restauración, la Muralla de Arcos, que también iniciamos el proyecto de restauración y se hizo una parte importante. Yo creo que estábamos como devolviéndole lustre del salón de nuestra casa, que es el casco antiguo, a los ciudadanos para apostar por la inversión privada, porque si no lo poníamos como debíamos, nadie no iba a ser atractivo para que se invirtiera en él, ¿no? Y ese fue un poco el cometido nuestro, cultural y turístico al mismo tiempo. Claro, aún un poco los dos temas porque van de la mano, ¿no? Isidoro, aprovecho para decirle a todos los espectadores que Arcos se vende solo, el pueblo más bonito. Nosotros somos un potencial turístico. Que no quiero decir que no haya trabajo en las delegaciones de Cultura y Turismo. Claro. Arcos es un potencial turístico y nosotros lo aprovechamos. Tenemos de todo, menos nieve, yo creo que tenemos de todo. Efectivamente es así, tenemos el conjunto histórico monumental, tenemos nuestras peñas, que es declarado paraje natural por la Junta de Andalucía, tenemos nuestros vinos, tenemos nuestra gastronomía, tenemos nuestro lago con los deportes náuticos. Tenéis un castillo que habéis impulsado ahora visitas teatralizadas. Exactamente, que empieza ya este fin de semana estas visitas. Tenemos un paraje natural increíble para disfrutarlo, es decir, que tenemos de todo, lo aprovechamos y gestionamos el tema turístico de manera importante porque sabemos de la importancia que tiene a nivel económico en nuestra localidad. Yo creo que desde el gobierno de Pepa Caro en el año 2003 se le dio un impulso tremendo a la cultura y al turismo de Arcos de la Frontera y nosotros como buenos discípulos estamos llevando a cabo esa gestión y heredando las buenas ideas de gestión de aquella época. Y en el tema cultural exactamente lo mismo, ¿no? En el tema cultural ahora tenemos una agenda cultural mensual tremenda, llena de actividades, sobre todo literarias. También el tema de la fotografía, el tema del teatro, etcétera, etcétera. Tenemos el Teatro Olivares Bea lleno de actividades durante todos los meses y eso dice bastante de la gestión que se está haciendo actualmente desde el Ayuntamiento, tanto en turismo como en cultura. La última que me queda por mi parte, Jesús, seguimos un poco el mismo orden. Jesús, bueno, tú desde un prisma más lejano, ¿no? de la política, ¿no? ¿Hacia dónde va Arcos? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Va hacia dónde debe ir? Un poco esa es la cuestión que os planteo a los tres. El ayuntamiento puede llegar hasta donde puede llegar y el alcalde lo explica muy bien. Se están dando facilidades a los promotores privados. Lo que hace falta es que vengan muchos promotores privados y que se sigan dando facilidades. ¿Dónde hay que incidir? Pues en la agricultura, pero la agricultura intensiva, la de productos que se puedan exportar fácilmente a los países de la Unión Europea o a otros mercados, y en el turismo, evidentemente. Antes, cuando estábamos hablando de turismo, se me fue una cosa que quería decir. A mí me tocó, en mi primera etapa de alcalde, gestionar en Madrid. Todavía no existían las comunidades autónomas. Y el orgullo más grande que yo sentía cada vez que llegaba a un ministerio, y antes de recibirme el director general, el ministro, lo que sea, un ordenanza del ministerio se me acercaba y me saludó. ¿Usted es el alcalde de Arcos? ¡Qué pueblo más bonito! Habían estado aquí en Arcos las personas que uno no podía imaginarse, y luego ya, por supuesto, el ministro quería que era también bien, decía que era muy bonito mi pueblo, también lo diría de verdad, ¿no? Por eso digo que Arcos tiene un potencial turístico fuera de lo común, y yo creo que se está trabajando muy bien desde el ayuntamiento para poner ese potencial en vigor. Pepa, Arcos de la Frontera, ¿va hacia donde te gustaría que fuera? Es que yo voy a entrar en otro tema, Sí, un poco a mí me preocupa mucho que los partidos políticos no traigan un proyecto de ciudad debajo del brazo cuando se presentan a las elecciones. Porque hay que repensar Arcos, hay que pensar hacia dónde queremos ir.
¿Qué turismo queremos? ¿Queremos un turismo de calidad? Pues tiene que ser sostenible. Tenemos que darle a Arcos un impulso para que la iniciativa privada venga y se quede. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Y eso hay que hacerlo con un proyecto de ciudad. Lo que nos puede ocurrir es que yo escucho cada disparate. Digo, primero, los partidos políticos tienen que tener gente con formación. Y en segundo lugar, los partidos políticos tienen que tener un proyecto de ciudad. Y venir diciendo, mira, esto es lo que queremos. Los ciudadanos vamos a escuchar y vamos a decir, estupendo. Pero tenemos que saber a dónde queremos ir, qué es lo fundamental, a dónde queremos ir. Por ahí voy, alejándonos de partidos políticos de siglas, si tuvieras que conformar ahora mismo a las puertas de unas elecciones municipales un programa electoral, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Qué te marcarías? ¿Por dónde habría que empezar? Pues yo creo que hay que darle accesibilidad al casco antiguo, hay que buscar la manera de darle accesibilidad, hay que potenciar el turismo cultural, porque Arcos tiene que ligar su cultura con el turismo, el patrimonio con el turismo. Entonces, tiene que hacer que todo eso se pueda visualizar y que Arcos esté en el mapa del turismo en toda España y en Europa. Y para eso hay que hacerlo aliándonos con la iniciativa privada, pero poniendo también de nuestra parte todos en hacer algo que sea más europeo, en el sentido de que vamos a ir respetando lo que tenemos y vamos a ponerlo en valor todo para que el que venga diga, no solamente es bonito el pueblo, está cuidado, tiene lugares que yo quiero ver, entonces no me voy a quedar 2 días, voy a quedarme más tiempo, porque tiene unos parques maravillosos, porque puedo pasear por el río, porque todo eso yo se lo puedo dar como ayuntamiento, como información, y al mismo tiempo la iniciativa privada va a crear espacios adecuados para que puedan alojarse, ¿no? Esa es la idea. Isidoro, no te voy a pedir tampoco que me desgranes el programa electoral, pero sí, ¿qué te gustaría? ¿Por dónde te gustaría que se apostara por Arcos? Yo lo tengo muy claro. Las prioridades de una ciudad o de un equipo de gobierno responsable tiene que ser la generación de actividad económica, el empleo y el empleo. Muy importante, porque tenemos proyectos de futuro para Arcos de la Frontera muy importantes que se están tramitando en la actualidad, con empresarios que vienen a invertir a Arcos de la Frontera gracias a las facilidades que estamos dando, que estamos haciendo un sacrificio económico, estamos dejando de invertir una cantidad de dinero importante para atraer la inversión privada y gracias a eso estamos atrayendo a unos proyectos muy importantes desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la agricultura y desde el punto de vista comercial. Esos son 3 aspectos que estamos trabajando en proyectos de futuro y es lo que queremos, priorizar en crear actividad económica que creen empleo y, por lo tanto, reduzcan las cifras del paro. Pues por mi parte lo único que me queda es agradeceros ya no solo que hayáis aceptado la invitación, que lo dije al principio del programa, sino también que nos hayáis dado esta luz, ¿no? Tanto a mí como a los vecinos de Arcos como a los espectadores de 8 Televisión, que a buen seguro todos los de fuera buscan un huequecito, ¿no? para visitar Arcos de la Frontera. De verdad que muchísimas gracias a los 3. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya ven que cada municipio, al final, los empleo, turismo, cultura, suelen ser las mismas prioridades, pero enfocadas de distinta manera, y es lo que tiene, ¿no? Que cada rinconcito de la provincia de Cádiz guarda su encanto y hay que trabajarlo de una manera u otra. Espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como yo en esta noche hablando de Arcos de la Frontera, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por estar ahí. The trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront.